Buenas tardes, a continuación vamos a presentar la fase 3 de nuestro proyecto, en este caso dirigido por el ingeniero El Veradona Ruge Ruge. Mi nombre es Juan Manuel Andrés Alvarado Roberto y el de mi compañero es Juan Esteban Vargas Reyes. Bueno, para la guía número 3 lo que tuvimos que hacer fue tomar lo que teníamos de la guía número 2 en la cual teníamos básicamente la implementación de un semáforo, pero todavía no tenía integrado ningún tipo de inteligencia o de control del tiempo entre los cambios de las luces. Entonces, bueno, lo que tuvimos que hacer fue básicamente implementar una máquina de estado finito o FSM, bueno, con la cual nos permitió adaptar el tiempo de las luces de los semáforos, el cual implementamos pues dos, uno por cada calle, y diferentes modos de funcionamiento dependiendo de la densidad del tráfico, los cuales fueron normal, inteligente y emergencia. Bien, en este caso voy a explicar los modos de funcionamiento. Tenemos el modo normal, donde se supone que cada uno, el verde y el rojo, tiene que durar 6 segundos y el amarillo dura 3 segundos. En este caso se nos realizó una corrección para poder hacer más concreta la máquina de estado. En este caso, el mínimo de todos los estados es 3, o sea que cada estado tiene que durar 3 segundos. Luego tenemos el modo inteligente, donde si la densidad es baja, o sea que la cantidad de carros sea cero, el verde dure 3 segundos, el amarillo respectivamente 3. Cuando la densidad es alta, el verde tiene que durar 12 segundos y el amarillo respectivamente 3. El modo de emergencia, en este caso, lo que tiene que hacer es que si se espicha para alguna calle, el semáforo se tiene que mantener en verde y el otro se tiene que mantener en rojo hasta que se cambie, se deje de oprimir. Y en este caso, pues o sea, en el orden de la máquina de estado, el que pase primero, el que coja primero la señal, va a ser el que se va a mantener. En este caso, si se presionan los dos, pero primero está pasando por el de una calle, se va a mantener en ese y hasta que él se deje de espichar ese, ahí sí va a coger el funcionamiento del otro. Como componentes principales del código, pues tenemos un divisor de frecuencia que, pues bueno, lo que hace es pasar la señal del cristal de la FPGA de 50 MHz a un Hertz. Y bueno, el contador combinacional de vehículos, bueno, cuál es el de la guía número 2 y el secuencial del reloj, que ese, bueno, fue implementado ahora para cada un segundo. La máquina de estado finita que controla los estados, verde, amarillo, rojo, como determinados en color rojo. Los sensores que ya teníamos de la guía anterior. Los LEDs, un detector de flanco bajo que vamos a explicar cuando expliquemos el código. Y el decodificador de 7 segmentos que también teníamos anteriormente. Bien, a continuación voy a explicar la máquina de estado. En este caso, pues al inicio tenemos el reset, que en este caso, pues el reset es el que, como necesitamos a veces resetear el contador, se nos pedía también en la guía. Luego tenemos el primer estado, que es el estado en el que se mantiene el verde y el otro está en rojo. Como comenté anteriormente, cada estado dura 3 segundos. Entonces, en este caso, para el estado normal, tenemos, digamos que dos estados, el estado cero y el estado uno. Luego, cuando pasamos del estado uno pasamos al estado 2 que en ese caso es cuando ya se está pasando al amarillo. El estado 3 es cuando ya está el otro verde activo. Dura 3 segundos, se pasa al estado 4 son otros 3 segundos, y el estado 5 que es cuando se cambia a amarillo, que dura los 3 segundos respectivos, y luego sí se pasa al estado cero nuevamente. Este es, como nos explicó el docente, el funcionamiento básico de un semáforo. Pero como nosotros queremos la inteligencia, pues vamos a ver algunas cosas específicas. En este caso me voy a centrar en la parte de arriba porque básicamente se repite arriba y abajo lo mismo porque es para las dos calles lo mismo. En la parte de arriba vemos en un principio, en el estado cero, una repetición cuando la emergencia norte-sur está activada. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre que el switch esté activado, el reloj no va a salir de ese estado. O sea, el semáforo no va a salir de ese color, se va a mantener y mantener y mantener y se va a repetir en bucle siempre que ese estado esté activado. También tenemos cuando la densidad norte-sur, em, como se nos mostraba acá, es alta, tiene que durar 12 segundos. Entonces, por eso se crean otros estados adicionales que son el estado 6 y el estado 7. ¿Para qué? Para que el estado cero dure 3 segundos, el estado 6 otros 3, el estado 7 otros 3 y luego sí se pase al estado uno. Esto dando un total de 12 segundos. Nos damos cuenta que básicamente abajo se repite lo mismo y lo único que tenemos de diferente es cuando el BCD, que es el contador total, que ya lo teníamos desde la práctica anterior, cuando no tiene ningún carro, salta directamente del estado cero al estado 2. ¿Eso qué quiere decir? Que dura 3 segundos encendido el verde y luego sí pasa directamente al amarillo. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar el código. Eh, lo que tenemos son tres archivos. Bueno, lo que sería el top level o top traffic, que lo denominamos así.
el FSM Traffic, que bueno, es la máquina de estado finita que va a explicar mi compañero, y los componentes, que bueno, los podría explicar después de esto. Bueno, en el top level lo que básicamente tenemos pues son las entradas, las más relevantes para lo que fue esta práctica, bueno, fue el reloj de 50 MHz, que pues es la entrada desde la FPI, el reset, eh, las emergencias, las densidades, y bueno, ya lo que vendrían a ser los colores, por así decirlo, de los semáforos, que por eso son 6, 3 por cada uno, y los 4 segmentos que utilizamos. Ya aquí, bueno, tenemos las señales, que empezamos con la de TIC de un segundo, que estaba relacionada con el divisor de frecuencia, que pues bueno, explicaremos a fondo en los componentes. El total contador, que pues es lo que vendría a ser las 4 sensores de cada calle. Otras señales importantes, como serían las emergencias negadas, ya que los botones de la FPGA son active mode, entonces pues necesitábamos negarlos, pues, funcionaran como necesitamos. Bueno, aquí también definimos que el hex 1 lo tomamos como apagado, ya que no lo necesitábamos, pues como nos explicó el docente previamente, teníamos que definirlo aunque no lo fuéramos a utilizar. Bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser un poco de la instanciación del divisor de frecuencia, el cual básicamente va a contar un segundo cada 50 millones de ciclos y lo va a mandar a la señal TIC de un segundo. Ya aquí, bueno, lo que tenemos es el número de sectores activos, pero pues esto es básicamente lo que teníamos en la guía anterior, tanto así como el decodificador de 7 segmentos, también eso ya lo teníamos definido en las guías anteriores. Ahora, ya aquí lo que tenemos es, bueno, instanciadas las entradas con las señales de la máquina de estados, como podemos ver el reloj, el reset, el contador, las emergencias, los colores, etcétera. Bien, a continuación vamos a pasar con la máquina de estado. En este caso lo que hicimos fue importar las librerías de siempre. Luego acá tenemos lo que son las entradas y las salidas. En este caso, como habíamos nombrado anteriormente, para la máquina de estado tenemos lo que son las densidades de cada calle, de norte-sur, oriente-occidente, el conteo de los carros, el tick un segundo que ya mencionó mi compañero anteriormente, el reset que ya lo explicamos antes y lo que es el reloj. Eh, Bien, en este caso, lo que hacemos acá primero es asignar los 6 modos que va a tener este, digamos que nuestra máquina. ¿Por qué lo asignamos así? Lo que pasa es que en Quarkus se realiza un asignamiento distinto a como lo tenemos directamente dibujado en la máquina de estado. Por eso es que no presentamos directamente la máquina de estado de acá, sino que la tenemos que dibujar aparte. Luego acá pues tenemos lo que es el contador, los tipos de verde, para norte-sur, para oriente-occidente, y luego tenemos lo que son los modos, o sea, cómo van a funcionar los colores. Bueno, a continuación tenemos el reset, el clock, y bueno, en este caso lo primero que hacemos es decir que cuando se activa el reset, tiene que iniciar todo nuevamente. Entonces, esto es lo que designamos acá. Luego lo que tenemos acá es decir que el reloj, que estamos haciendo un conteo cada un segundo. Luego lo que hacemos acá es designar los modos. En este caso, decir que el verde tiene que durar tanto cuando este modo está activo. Entonces, cuando no hay ningún carro, o sea, cuando el total es cero, tiene que durar 3 segundos. Cuando la densidad es alta, tiene que durar 12 segundos. Y cuando el modo normal, tiene que durar 6 segundos. Luego acá lo que hicimos fue asignar lo mismo, pero para las otras calles. Acá lo teníamos para norte-sur, acá lo asignamos para oriente-occidente. Luego acá lo que hicimos básicamente fue asignar cada uno de los tiempos, lo que tiene que durar cada uno. Entonces, por ejemplo, primero que si la emergencia norte-sur está activa, entonces que tiene que apagar uno y encender el otro, o sea, mantener el uno encendido. Lo mismo para acá. Básicamente acá asignamos los tiempos para cada uno. Entonces, para el amarillo vemos que están asignados 12, o sea, estos son 3 segundos. ¿Por qué? Porque se cuentan desde 0, 0, 1 y 2. Aquí básicamente lo de la calle, o sea, lo que tiene que durar cada estado, básicamente lo que ya habíamos hablado antes. El verde para oriente-occidente, el amarillo para oriente-occidente, acá ya lo teníamos igualmente para norte-sur y norte-sur. Acá básicamente lo que tienen que hacer las emergencias en cada uno de los casos.
Luego acá ajustamos los colores. Esto básicamente es lo mismo que ya habíamos mostrado si nos dimos cuenta en la máquina de estado, cuando uno se mantiene activo y otro no. Por ejemplo, en este caso, cuando 1, 0, 0, 0, 0, 1, cuando 0, 1, 0, cuando el otro es 1. Entonces, estos son los estados que ya habíamos mencionado previamente, que los asignamos acá directamente en el archivo. Vamos a pasar a los componentes. Bueno, de los componentes lo que tenemos básicamente anteriormente, empezamos con el divisor de frecuencia, el cual tenemos definido pues a que convierta 50 megahercios, los cuales son 50 millones de ciclos, a un hercio. Entonces por eso tenemos los 50 millones. Eh, Esto bueno, como podemos ver, tiene entrada el clocking, que es el reloj de la FPGA, el reset, que lo necesitamos, y el tick un segundo, que fue lo que expliqué anteriormente, que básicamente lo que hace es que cada vez que pasen los 50 millones de ciclos, cuente uno, y básicamente ese uno sería un segundo porque estamos trabajando a un G. Tenemos el detector de flanco, que básicamente es un detector de flanco bajo, lo que pasa que los sensores que utilizamos siempre están marcando uno y no hay ningún vehículo enfrente. Entonces, esto es lo que nos ahorra es negarlo. Entonces, lo que mide es de señal que llama pulso bajo. Lo que hace es que cuando hay un vehículo, cuente que bajó en vez de subir. Entonces, esto nos ahorra que negar los sensores. Y bueno, nos ahorra más problemas adelante y poder controlar un poco mejor la máquina de estado. Bueno, aquí abajo ya tenemos lo que es el contador de vehículos, que pues básicamente es lo que teníamos previamente en la guía número 2, como lo es el decodificador 7 segmentos, donde bueno, tenemos definido la E de emergencia, apagado, números del 0 al 9. Bien, a continuación vamos a mostrar el pineado que hicimos. En este caso solamente hay dos cosas nuevas, que es el clock 50, que en este caso lo conectamos al reloj que directamente nos da la FPGA, que tiene el pin L1. Luego vemos acá las emergencias, que esas las conectamos a un switch, cada uno lo vamos a mostrar más adelante en el funcionamiento. Tenemos los 7 segmentos que los pineamos cada uno respectivamente, esto lo tenemos desde la práctica anterior. Luego acá tenemos los colores, que esto sí ya es un poco más importante. Lo que hicimos fue pinear cada uno de los colores usando el GPO1. Básicamente lo que hicimos fue, esto ya lo mostraré más adelante, pero en las dos líneas del GPO1, lo más arriba, usamos estas dos líneas para usar los colores. Entonces cada uno de los colores está respectivamente conectado a cómo está conectado el semáforo. Luego tenemos los sensores, que básicamente esto también está conectado, como ya se había mostrado antes, estos van conectados directamente al GPU. Los cambiamos de orden respecto a la práctica anterior para que nos quedara más cerca de la FPGA y para no tener que mover tanto cable, para que se viera más ordenado. Por último, ya lo que tenemos es el reset, que básicamente lo usamos también con un switch, que ya lo veremos más adelante. Aquí tenemos lo que es la vista por encima, el top view que nos da directamente cuartos. Bien, a continuación vamos a pasar a mostrar el funcionamiento de nuestro proyecto. A presentar el funcionamiento de la maqueta. En este caso, pues no agregamos nada adicional. Lo único nuevo de esta práctica son los dos semáforos, que lo que hicimos fue, bueno, levantarlos, hacer huecos para atrás. Y en este caso lo que hicimos fue valernos del GPO1 para conectar las salidas. Este semáforo tiene 4 salidas respectivas. Aquí tengo una foto para mostrar básicamente cómo están conectados. Eh, este es el orden de los semáforos, la tierra, el rojo, el amarillo y el verde. Están conectados acá respectivamente, pero como los tengo tapados, pues no se ve. En este caso, pues vamos a mostrar el funcionamiento de cada uno de los modos. En este caso vamos con el modo normal, que se supone que la duración de cada semáforo debe ser de 6 segundos. Vamos a hacer una comprobación rápida. En este caso vemos que el verde cambia. Empezamos y vemos que hasta que vuelve al rojo hay más o menos 8.34. ¿Esto por qué? Porque hay 6 segundos de inicio más los 3 segundos que duran el amarillo. Si quieren volvemos a hacer otra comprobación rápida. Ya vemos que pasan los 6 segundos más los 3 segundos que están pasando del amarillo para un total más o menos de 9. La diferencia es en lo que me demoro pues en tocar. Luego tenemos el modo de alta densidad, que el modo de alta densidad se supone que tiene que durar el doble. En este caso voy a hacer la prueba con los 8 carros. Vamos a ver que se enciende el rojo de este lado. Debería durar aproximadamente 12 segundos más 3 segundos del amarillo.
En este caso vemos que ya cambió al amarillo y ya cambió y en este caso por último vamos a hacer la comprobación del último semáforo, que básicamente tiene que durar 3 segundos. Nos damos cuenta que 3 segundos para el verde, en este caso pasan 3 segundos hasta que pasa el rojo, se mantiene otros 3 segundos, otros 3 mientras está en amarillo. En este caso también hicimos el uso de los keys para mostrar las emergencias y lo que es el reinicio del reloj. Este es el reinicio del reloj y estas dos son las emergencias correspondientes a cada lado. Podemos ver que esta es la de este lado y este de acá es la de este lado. Nos damos cuenta que cuando mantenemos la emergencia para un lado, el verde no cambia de estado independiente, el verde de este lado, perdón, no cambia de estado independientemente de la cantidad de carros que haya o no haya, no va a cambiar, porque simplemente se mantiene el estado de que está en emergencia. Lo mismo para el otro lado, si oprimimos el otro botón de emergencia, nos vamos a dar cuenta que no cambia hasta que lo dejamos de oprimir. Y el reloj vemos que se reinicia totalmente cuando oprimimos el botón nuevamente. Bueno, como primera conclusión podemos demostrar que la máquina de estado finito y la lógica secuencial en las FPGA nos permite, bueno, controlar sistemas de tráfico adaptativos o inteligentes, o básicamente que las máquinas de estado finito nos permiten eh, mejorar lo que vendría a ser los códigos que requieren ciclos de alguna manera y permitir que se puedan tomar decisiones sin que esté presente un humano, básicamente lo que vendría a ser un poco lo que sería la inteligencia. Bueno, el segundo sería que el modo inteligente optimiza el flujo vehicular, el cual tiene sentido ya que entre más vehículos, pues debería durar más el tiempo de ese semáforo para que permita que el otro se despeje. Bueno, y como tercero, que la práctica efectivamente nos integra el concepto de contadores, divisores de frecuencia, control secuencial digital y máquinas de estado.